Antes de que la lingüística fuese tomado como una ciencia que se mantiene por sí sola, existieron estudios previos de las lenguas y su estructura. Se estudió la lingüística desde una perspectiva filosófica e idiosincrática sobre el mundo. El tema del lenguaje está ligado al estudio y la evolución del ser humano. En el antiguo mundo surgen ideas de autores como lo son Panini, siglo V a.C. Sus estudios de la lengua tenían relación con sus ceremonias religiosas. En su obra, Hasta Tayallí, demuestra un estudio precedente de fonología y gramática. Los estoicos, 300 a.C. Se conocieron varios escritos acerca de la lingüística y de varias teorías del lenguaje. Desarrollaron los conceptos de fonología, sintaxis y semántica. Platón, 347 a.C. En su obra El Cratilo habla acerca de las teorías y cuestiones del lenguaje, distingue el sustantivo y el verbo. Aristóteles, 384 a.C. En una de sus obras aparece un primer análisis de la estructura sujeto y predicado. Para la Edad Media, el latín era lengua oficial del Imperio Romano. Al mismo tiempo, también se convierte en lengua oficial de la Iglesia, y esta es su sostén lingüístico para la permanencia del latín. La lingüística comparativa del siglo XIX es considerada el periodo inicial de la lingüística como ciencia, porque fue capaz de sostener una teoría y una metodología de investigación para estudiar la evolución de las lenguas. Se produjeron importantes avances en el campo de la fonética, en el reconocimiento teórico y práctico de que las letras son símbolos para los sonidos en la respectiva lengua hablada. En el siglo XX, el reconocido lingüista Noam Chomsky añadió un aspecto fundamental a la materia, desarrollando lo que se conoce como corriente del generativismo. Esta nueva perspectiva de la lingüística se basa en el hecho de que el habla es un proceso mental y, como tal, el individuo debe capacitarse en su crecimiento para desarrollar aptitudes del habla. Otro lingüista importante que fue conocido como el padre de la lingüística moderna en el siglo XX es Ferdinand de Saussure. Desde joven se mostró el interés por las lenguas, sabía francés, alemán e inglés, además de latín, griego y sánscrito, antes de ingresar a la Universidad de Leipzig, Alemania. Aunque se le recuerda especialmente por haber abierto una nueva perspectiva en el estudio de las lenguas, Saussure había empezado ya con sus logros dentro del marco de la lingüística histórica comparativa. Como muestra, tenemos el libro que publicó a los 21 años sobre el sistema vocálico primitivo de las lenguas en europea. Entre los muchos aportes que hizo Saussure en el curso de Lingüística General, tenemos su posición lengua-habla. Saussure propone a la lengua como el objeto de estudio de la lingüística. La lengua es un sistema de signos que se encuentra no en la mente de un solo individuo, sino en la suma de todos, una especie de promedio de lo que todos sabemos. En ese sentido, la lengua es social y homogénea, el habla en cambio es un objeto individual y heterogéneo, lo que no la hace un buen objeto de estudio. Sin embargo, lengua y habla se relacionan entre sí. La lengua hace posible que el habla se comprenda, y el habla es la que empuja a la lengua a evolucionar y establecerse. Saussure entendió el signo lingüístico como la asociación de una imagen acústica, que llamó significante, y un concepto al que llamó significado. Por ejemplo, la palabra árbol es un signo lingüístico, porque en ella están reunidos un significante, la secuencia de sonidos árbol, y un significado, el concepto de planta con tronco y ramas. La relación entre significante y significado es arbitraria, es decir, no existe entre ellos ningún lazo natural. Sin embargo, los hablantes nos entendemos porque dichas relaciones se basan en convenciones sociales. Todas estas nociones aparecieron en 1916 en un libro de curso Lingüística General. Sin embargo, este libro no fue realmente escrito por Saussure, sino por dos de sus antiguos estudiantes, Charles Bailey y Albert Sechehab, que reunieron sus notas de clases con las de otros alumnos, con el afán de reconstruir el pensamiento original de Saussure. Más recientemente, en 1996, se descubrió un conjunto de textos en el invernadero de la mansión de la familia Saussure en Ginebra. Estos textos fueron publicados en el 2002 bajo el título Escritos sobre la lingüística general. En este libro reconocemos un Saussure menos categórico y más abierto a la reflexión.
La lingüística es un campo de estudio amplio y complejo, de ahí que se subdivida en varias ramas, algunas de las cuales seguro conocemos y otras que no son un tanto desconocidas. Te hablaremos acerca de algunas de las ramas más importantes de esta disciplina, ya que al comprender el objeto de estudio de cada rama, seguro entenderás mejor algunos detalles acerca del lenguaje, la lengua y el habla. Si todavía no sabes cuál es la diferencia entre lingüística, sintaxis, pragmática, semántica, morfología, fonología, fonética, conversación, discurso o simplemente andas en busca de un poco más de información que sirva de complemento a lo que ya sabes, entonces continúa viendo este video porque más adelante te explicamos todo lo que necesitas saber en torno a este interesante tema. Número 1. Lingüística. Como ya vimos, la lingüística es la ciencia que estudia todos los aspectos del lenguaje, articulado en todas sus formas y manifestaciones, así como su constante evolución. Número 2. Discurso. Para la lingüística, el discurso es una forma de traducción tanto del lenguaje escrito como verbal. Es un acto locutivo, es decir, un acto de comunicación en el que un emisor expresa algo a alguien en un determinado contexto. Es la transmisión de sentimientos y pensamientos en forma clara y ordenada. En un discurso se exponen una serie de ideas o argumentos que tienen la finalidad de expresar el pensamiento o ideas del autor, dar a conocer información sobre un tema en específico, hacer razonamientos en torno a este o bien convencer a la audiencia. Los tipos de discursos que existen son: discurso político. Busca convencer o lograr la simpatía de la audiencia mediante argumentos o informar acerca de sus asuntos políticos. Discurso científico. Expone avances o información científica por medio de un lenguaje técnico o especializado. Conversación. Es un diálogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas y o afectos sin necesidad de planificación. Se establece una comunicación a través del lenguaje verbal en una sala de chat y al hablar, y lenguaje no verbal, gestos, muecas, etc. La conversación es una interacción en la que los interlocutores contribuyen en la construcción de un texto. No lo hacen al mismo tiempo, sino que cada uno tiene su turno de hablar. Número 4. Semántica. El objetivo es el estudio de la codificación y descodificación del contenido semántico de las expresiones lingüísticas. En otras palabras, es una parte de la lingüística que se ocupa del estudio del significado, sentido e interpretación de signos lingüísticos como lo son los símbolos, palabras y expresiones. Número 5. Pragmática. Esta se encarga de estudiar la lengua tomando en consideración el contexto en el cual es usada. No se enfoca en la estructura de una lengua determinada, sino en el discurso visto como un acto social gobernado por muchas convenciones sociales. El término puede usarse para referirse al estudio del significado contextual del discurso. En ese sentido, toma en cuenta principalmente dos aspectos: el modo en que la persona comunica el mensaje y el modo en que quien recibe el mensaje lo interpreta. Número 6. Sintaxis. Se enfoca en cómo está formada la frase u oración. Busca la manera de combinar las palabras de la mejor manera posible al momento de formar las oraciones, para que de este modo el mensaje no sea ambiguo y pueda entenderse correctamente. Es importante tener en cuenta que en este caso no se trata del significado de las oraciones, sino de su estructura, ya que oraciones sin sentido pueden ser gramáticamente correctas. Número 7. Morfología. La morfología es el estudio de las unidades mínimas que tienen significado dentro de la oración. Estudia las formas y también la relación que las palabras tienen con otras palabras de la misma lengua. Para realizar el análisis de una oración se deben de tener en cuenta los siguientes parámetros. Palabras. Determinar si es pronombre, sustantivo, verbo, adjetivo, determinante, etc. Género, número, conjugación, persona, tiempo, modo, etc. Número 8. Fonología. Parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Nos sirven para distinguir significados, es decir, cómo los fonemas representados por letras del abecedario pueden sonar de forma diferente en palabras diferentes. Número 9. Fonética. La fonética proviene del griego phone, que significa sonido o voz.
Se trata del estudio de los sonidos físicos de la lengua humana. Se encarga de estudiar la producción y percepción de los sonidos de una lengua en relación a sus manifestaciones físicas. La fonética estudia los sonidos y su producción, su constitución acústica y su percepción, es decir, cómo se forman y cómo se perciben los sonidos. Por lo tanto, la fonética se ocupa de la manera de articular usando los órganos vocales. Debemos de darle un uso adecuado a nuestra lengua para poder tener una comunicación más óptima, llegando a emitir y recibir los mensajes correctamente. Es por eso que esos conceptos son de mayor importancia. Es la pieza clave de la vida, de cada ser para crecer y ser exitoso en la vida. Nosotros somos Angélica Hernández y Montserrat Zamora. Hasta la próxima. Gracias.